Se burló de mi startup en su propia fiesta de cumpleaños, delante de su jefe. Sonreí, no dije nada y me fui a casa. 8 semanas después, entré en su sala de juntas como el hombre que poseía todo aquello en lo que ella había construido su identidad. No lo vio venir. Nadie lo hizo. Mi nombre es Paul Braftov. Tengo 46 años y, durante los últimos 19, he estado casado con una mujer que una vez pensé que era la persona más brillante y motivada que había conocido. Beverly Braftov, vicepresidenta senior de desarrollo de producto global en Leris Beauty Group. Si alguna vez has comprado una crema hidratante en unos grandes almacenes, es probable que su nombre esté enterrado en algún lugar de los créditos corporativos. Yo soy un tipo de la tecnología, siempre lo he sido. Fundé mi empresa, ShineSync, hace 7 años en un garaje reconvertido en Nashville, Tennessee. Creamos software de gestión de la cadena de suministro para fabricantes de tamaño medio. No es sexy, no es el tipo de cosa que describes en una fiesta y ves a la gente inclinarse con interés, pero funciona. Es escalable. Y durante los últimos 2 años, las cifras han estado haciendo cosas que dejé de permitirme predecir en voz alta. Beverly nunca le dio mucha importancia. Siempre era agradable al respecto en público. Incluso me apoyaba, de esa manera performativa, el tipo de apoyo que viene con una sonrisa y un subtexto. Ella tenía su mundo, cenas de 5 estrellas, lanzamientos de productos europeos, salas VIP de clase business y un perfil de LinkedIn que parecía una ceremonia de premios. Mi mundo eran las revisiones trimestrales de proyectos y las depuraciones de integraciones a altas horas de la noche. Se había acostumbrado a tratar la brecha entre esos mundos como una prueba de que ella era el motor de nuestro hogar. Dejé que lo creyera. Ese fue mi error, y lo sabía. Pero tenía un plan a más largo plazo. La noche en que todo cambió fue en su fiesta de cumpleaños. Beverly la había organizado ella misma. Siempre lo hacía. Un comedor privado en el Stonegate en el centro de Nashville, 40 invitados, un florista traído en avión desde Atlanta y un fotógrafo que daba vueltas por la sala como un satélite. Llevaba un traje que costaba más de lo que ella sabía. Estreché manos, mantuve conversaciones triviales y bebí agua con gas toda la noche porque tenía una llamada a las 6:30 de la mañana siguiente con nuestro socio de distribución en Singapur. Su jefe, Douglas Meret, estaba allí. También Kathleen Park, la vicepresidenta a la que había estado cortejando para una propuesta de empresa conjunta. Y una docena de otras personas cuya aprobación Beverly coleccionaba como otros coleccionan sellos. Sucedió alrededor de las 9. Beverly sostenía una copa de champán y se reía de algo que Douglas había dicho cuando se giró y me señaló. Paul es un encanto, dijo, lo suficientemente alto para que la mesa lo oyera. Dirige su pequeña y adorable startup. No pagará nuestras facturas, pero oye, le dejaremos soñar, ¿verdad? Le guiñó un ojo a Douglas y me dedicó esa sonrisa, la que ella creía que parecía afectuosa. La que yo había aprendido a interpretar como algo completamente distinto. Douglas se rió entre dientes. Kathleen me dio un asentimiento educado. Algunos otros sonrieron solo con la boca. Levanté mi copa de agua con gas y no dije nada. Solo asentí una vez, como un hombre que ha oído un chiste que no es gracioso, pero que no vale la pena el esfuerzo de reaccionar. Por dentro, algo hizo clic. No fue ira, ni humillación, sino algo más frío y útil que cualquiera de esas cosas. En el coche de vuelta a casa, Beverly parloteaba sobre la velada, quien se veía bien, quien se había hecho retoques, como Kathleen le había elogiado los pendientes. No me hizo ni una sola pregunta. Miré las luces de la ciudad deslizarse por la ventanilla y pensé en una carpeta que estaba en el cajón trasero de mi escritorio en casa, una carpeta con un nombre escrito en la pestaña a lápiz, Raymond Pick. No la había abierto en casi 3 años. Para cuando entramos en el camino de entrada, ya lo había decidido. Le dije a Beverly que tenía llamadas temprano y desaparecí en la habitación de invitados. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. No dormí. Me senté en mi escritorio en la oscuridad, abrí mi portátil, saqué los estados financieros de ShineSync y miré las cifras durante un buen rato. La retención mes a mes había subido un 14%. 3 contratos con grandes empresas habían superado la revisión legal. La posición de liquidez era la más fuerte que jamás había tenido.
Luego abrí la carpeta y encontré el número de Raymond Peake. Escribí 3 palabras en un mensaje de texto y le di a enviar, hora de hablar. Su respuesta llegó a las 11:47 de la noche, tú dirás dónde. Raymond Peake vivía en una granja en las afueras de Woodstock, Vermont, y llevaba 4 años sin ejercer la abogacía. Pero el hombre que contestó al teléfono a las 7:15 de un martes por la mañana sonaba como alguien que nunca había dejado de pensar como un abogado. Suenas como si hubieras estado despierto toda la noche, dijo. Casi, le dije. Entonces no perdamos la mañana. ¿Cuándo puedes venir? Reservé un vuelo a Burlington para el jueves. Le dije a Beverly que tenía una cumbre de socios en Boston. Ella asintió desde detrás de su taza de café y me pidió que trajera más de ese café de tueste francés a mi vuelta. Ese fue todo su interés en mis planes de viaje. El trayecto desde Burlington hasta la casa de Raymond duró 40 minutos a través de un paisaje que parecía sacado de un calendario. Lo encontré en el porche con un termo y un bloc de notas legal, ya escribiendo. Tenía 67 años, era delgado, con gafas con montura de alambre y esa clase de quietud que proviene de pasar décadas en habitaciones donde cada palabra costaba algo. Nos dimos la mano. Me sirvió café. Nos sentamos. Dime qué tienes en mente, dijo. Le entregué una memoria USB. Contenía 18 meses de investigación que había estado recopilando en silencio. La estructura corporativa del Eris Beauty Group, su entidad matriz, las sociedades holding por encima, la deuda de riesgo estratificada en toda la estructura. Empecé a construirla como construyo todo, sistemáticamente, sin anunciar lo que estaba haciendo ni por qué. Raymond conectó la memoria a un viejo portátil, se desplazó por los archivos sin hablar durante varios minutos y luego se reclinó. Para Jax Capital, dijo finalmente. Son el accionista mayoritario, varios niveles por encima. Sobreextendidos, dije. Sufrieron un golpe significativo en una adquisición de energía limpia en Brasil hace 18 meses. Deuda a tipo de interés variable. Han estado sondeando discretamente la venta de activos. Raymond asintió lentamente. Ileris es uno de ellos. Todavía no, pero lo será. La cuestión es si alguien llega primero con una oferta limpia. Me miró por encima de las gafas. Alguien como tú. Alguien estructurado correctamente, dije. Nada con mi nombre. Raymond dejó su café y cruzó las manos. Estuvo en silencio por un momento, de la manera en que siempre se quedaba cuando estaba organizando un plan en lugar de considerarse hacerlo. Eso era lo bueno de Raymond. Ya había tomado una decisión antes de que terminaras la frase. Solo necesitaba construir la arquitectura. Necesitarías una estructura de adquisición por capas, dijo. Una sociedad limitada, un holding offshore, una identidad de comprador limpia, un bufete de abogados sin presencia en los medios. Sé lo que necesito. Necesito que me ayudes a construirlo. Sonrió. Una sonrisa pequeña, controlada. ¿Estás seguro de esto? Se levantó en su propia fiesta de cumpleaños y le dijo a su jefe que mi empresa era un pasatiempo adorable que no pagaría las facturas, delante de 40 personas. Hice una pausa. Así que sí, Raymond, estoy seguro. Cogió su bloc de notas legal y empezó a escribir. En el vuelo de vuelta, me senté en la última fila y pensé en Víctor Crane. Víctor y yo habíamos empezado Chainsync juntos hacía 8 años. 2 tipos con una idea de producto en una oficina compartida en un espacio de coworking cerca de Midtown. A Beverly nunca le había gustado. Demasiado tosco, decía. Demasiado ruidoso. No es el tipo de socio que da buena imagen. Había dejado claras sus opiniones con esa persistencia silenciosa que usaba cuando quería que se hiciera algo sin parecer que lo exigía. Al tercer año, le compré su parte a Víctor y se fue. Dejé que sucediera. Era algo que llevaba cargando desde entonces. Víctor había caído de pie, mejor que eso, de hecho. Había cogido el dinero de su parte, lo había invertido bien y ahora dirigía un fondo de capital riesgo boutique desde Atlanta con reputación de encontrar oportunidades tecnológicas infravaloradas en el mercado medio. Nos habíamos tomado un café 2 veces en el último año. Ninguno de los dos había mencionado a Beverly.
Ninguno de los dos lo había necesitado. Le envié un mensaje desde 30.000 pies de altura: tengo algo que quiero explicarte. No por teléfono. Respondió en 11 minutos: ¿Atlanta o Nashville? Nashville. La semana que viene. ¿Hecho? De vuelta en casa, trasladé mi base de operaciones a la habitación de invitados con una eficiencia silenciosa. Llamadas tempranas, noches tardías, el ruido del teclado. Se lo conté a Beverly. Aceptó la explicación sin pestañear. Y en 2 días, ya había mencionado lo agradable que era tener el armario para ella sola. Tomé nota de eso, lo archivé junto a todo lo demás. Esa misma semana, encontré a Ethan Bowman. Tenía 27 años, trabajaba en una firma de análisis de datos boutique en Nashville, y su LinkedIn mostraba 18 meses en Leris Beauty Group. Despedido, según el vacío en su historial, hacía unos 2 años. Había oído su nombre a través de un contacto en la industria. Aparentemente, Beverly lo había despedido personalmente. Le dijo a recursos humanos que le faltaba presencia, que no tenía madera de ejecutivo. Quedé con él para almorzar en un diner en Charlotte Avenue. Pidió un café solo y un sándwich y no entabló conversación trivial. Sé quién eres, dijo antes de que pudiera empezar. Supuse que esta conversación ocurriría tarde o temprano. ¿Qué te hace decir eso? Pregunté. Ethan me miró fijamente. Porque sé cómo es Leris desde dentro, y sé cómo es alguien que realmente está prestando atención desde fuera. Levantó su café. Así que, ¿qué necesitas? Le dije que se terminara el sándwich primero. Luego se lo conté todo. Víctor Crane llegó a nuestra reunión 15 minutos antes, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su estado de ánimo. Había conducido desde Atlanta en un Suburban alquilado, entró en la cafetería de West End con la chaqueta doblada sobre un brazo y pidió un café solo antes de que yo me hubiera sentado. 49 años, más corpulento de lo que recordaba, con esa confianza tranquila que viene de haber tenido razón en algo importante y ser lo suficientemente paciente como para dejar que el tiempo lo demuestre. Nos dimos la mano. Sostuvo la mía un segundo más de lo necesario. Pareces un hombre con un plan, dijo. Parezco un hombre que debería haberte llamado hace 3 años, dije. Víctor lo descartó con un gesto y se sentó. Estamos aquí ahora. Explícamelo. Le di el panorama completo. Leris, Parallax Capital, la exposición a la deuda, la participación de Raymond, la estructura instrumental que estábamos construyendo. Víctor escuchó como siempre lo había hecho, sin interrumpir, con una mano alrededor de su café, la mirada fija. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. ¿Qué necesitas de mí? Preguntó. Participación de capital y conexiones, dije. Tienes relaciones con 2 de los fondos de carteras en dificultades que poseen deuda de Parallax. Necesito presentaciones, discretas. ¿Cuán discretas? Nada que se pueda rastrear hasta Chain 5 o hasta mí personalmente. La identidad del comprador debe permanecer limpia hasta el cierre. Víctor asintió lentamente. Puedo hacer eso, pero quiero dejar algo claro primero. Se inclinó hacia adelante. Esto no es por tu esposa. Lo miré. Lo digo como un principio de negocios, dijo. En el momento en que esto se vuelve personal, la estructura se vuelve emocional. Las estructuras emocionales tienen fugas. Así que, lo que sea que ella hizo, y me lo puedo imaginar, se queda fuera de esta sala. De acuerdo, dije. Y lo decía en serio, porque tenía razón. Eso era lo bueno de Víctor. Siempre había tenido razón. Mientras tanto, Ethan Bowman había empezado a entregar resultados. El chico era metódico de una manera que iba más allá de la formación. Era casi arquitectónico el modo en que organizaba la información. A los 10 días de nuestro almuerzo, produjo un análisis interno de 40 páginas de la estructura matriz de Leris, completo con mapas de subsidiarias, contratos históricos con proveedores y un desglose detallado de qué acuerdos de licencia contenían las cláusulas más explotables. Señaló una en particular, un antiguo acuerdo de exclusividad con un distribuidor de fragancias europeo que prohibía acuerdos de licencia con terceros en la región de Asia-Pacífico sin el consentimiento por escrito de la parte original.
La cláusula se había redactado hacía 7 años y había sido en gran parte olvidada, enterrada en una renovación de contrato que el equipo legal de Beverly había aprobado sin una revisión profunda. Está a punto de lanzarse a los mercados asiáticos, dijo Ethan cuando me lo explicó. Sus proyecciones del tercer trimestre han estado circulando internamente durante semanas. Está bajo presión para mostrar cifras de crecimiento internacional. ¿Y cuándo lo haga? Pregunté. Activará esta cláusula sin darse cuenta, especialmente si la oportunidad adecuada se le presenta en el momento adecuado. Miré a Ethan al otro lado de la mesa, 27 años, tranquilo como el agua en calma, comiéndose un sándwich como si estuviéramos discutiendo patrones climáticos. Dijiste que Beverly te despidió personalmente, dije. ¿Lo hizo? ¿Te enfadó? Ethan lo pensó por un segundo. Me hizo ser preciso, dijo. La ira desperdicia energía. La precisión da resultados. Decidí entonces que era la mejor contratación que había hecho en años. La pieza que completó el cuadro fue James Wan. James y yo nos conocíamos desde la primera versión de ChainSync, antes de que tuviera nombre, cuando era solo un concepto de producto que le presentaba a cualquiera que se quedara quieto el tiempo suficiente. En aquel entonces, dirigía una operación de distribución de productos electrónicos de tamaño medio desde Shenzhen, y se arriesgó con un piloto de 3 meses cuando nadie más lo hizo. Habíamos mantenido el contacto. Me llamaba cada pocos meses, siempre directo, siempre breve, siempre con algo que valía la pena escuchar. Lo llamé un domingo por la noche, hora de Nashville. Era lunes por la mañana para él. ¿Me llamas por algo serio?, dijo. No era una pregunta. Necesito un favor que parezca una oportunidad de negocio, dije. Una propuesta de licencia, distribución de fragancias, Asia-Pacífico, estructurada para parecer atractiva a una empresa que está ansiosa por obtener cifras regionales. Silencio por un momento. ¿Quién es la empresa? Se lo dije. Otro silencio. El empleador de tu esposa. Sí. Y el contrato tendrá problemas. Cuidadosamente construidos, dije. James guardó silencio durante 5 segundos completos. Luego dijo. ¿Sabes qué? Te debo una. Envíame el borrador. Lo revisaré para el miércoles. Esa misma semana, Beverly se fue a una cumbre de productos de 3 días en París. Me envió una foto desde la sala VIP del aeropuerto. Champán, una sonrisa radiante, y una leyenda, ojalá estuvieras aquí, cariño. Respondí con un emoji de pulgar hacia arriba y volví a los documentos del marco de adquisición abiertos en mi portátil seguro. Para el jueves, Parallax Capital había recibido una discreta carta de interés no vinculante de una entidad fintech registrada en Zúrich cuya propiedad real le habría llevado a un contable forense 3 semanas desentrañar. Respondieron en 48 horas. Estaban interesados. Quiero contarte algo sobre la creación de una sociedad instrumental. La gente piensa que es dramático. Reuniones secretas, maletines, cuentas offshore con nombres sospechosos. La realidad es casi aburrida. Es papeleo. Papeleo preciso, estratificado y secuencial ejecutado por profesionales que lo han hecho 500 veces y no tienen ninguna inversión emocional en ello. Eso es exactamente lo que lo hace efectivo. Raymond me había puesto en contacto con un bufete de abogados en Delaware, 3 socios fundadores, 0 presencia en los medios, una lista de clientes que se leía como un quién es quién de personas que entendían el valor de la discreción. En 3 semanas, habían establecido una sociedad limitada en las Caimán, 2 estructuras holding en Chipre y una entidad compradora que se presentaba al mundo exterior como un grupo de asesoría fintech de Zúrich llamado Ardanville Partners. Nadie en Leris o Parallax Capital había oído hablar de Ardanville Partners. Esa era la cuestión. Mientras se ensamblaba la estructura, mantuve mi vida personal exactamente calibrada. Fui a la cena de exalumnos de Le Crous de mi hijo Ryan en Vanderbilt y me senté en las gradas conversando con otros padres. Asistí a la fiesta de Navidad de la empresa de Beverly como su acompañante, estreché la mano de Douglas Meret y sonreí en los momentos adecuados. Cociné la cena 2 veces por semana y le dejé el café listo por las mañanas. Beverly, por su parte, estaba de un humor particularmente bueno ese mes.
Había sido seleccionada para presentar en una cumbre de marcas europeas en Ginebra, y la invitación había llegado en papel con membrete oficial que había fotografiado y publicado en LinkedIn con la leyenda: un honor representar el futuro de la belleza global. A 47 personas les había gustado. Yo era una de ellas. Ryan me llamó esa semana desde Nashville. Estaba estudiando para los parciales, dijo, pero había visto la publicación de su madre. Parece muy animada, dijo. Siempre lo está cuando el calendario se ve bien, le dije. ¿Cómo va la empresa?, preguntó Ryan. Siempre preguntaba por ChainSync con interés genuino. Lo hacía desde que tenía 16 años y le había explicado la lógica del producto en una pizarra en el garaje. Avanzando, dije en voz baja. ¿Del tipo de avance silencioso y bueno? Del mejor tipo, dije. Se rió y me dijo que llamara más a menudo. Le dije que lo haría, y lo decía en serio. Mientras tanto, Ardhanville Partners había hecho exactamente lo que hace un comprador serio. Habían encargado una discreta revisión de diligencia debida de la cartera de Parallax Capital, establecido credibilidad a través de una pequeña posición preliminar en una de las participaciones secundarias de Parallax y presentado una carta de interés revisada. Esta vez con una propuesta de hoja de términos adjunta. Víctor había hecho las presentaciones que había prometido, limpias y profesionales, a través de un contacto en un fondo de deuda en dificultades en Nueva York, que no tenía idea de que la cadena llevaba hasta mí. La junta directiva de Parallax se comunicaba con los representantes legales de Ardhanville. Nadie en esa cadena conocía mi nombre. Pero esto es lo que nadie fuera de nuestro círculo sabía todavía. Beverly había mordido el anzuelo. La propuesta de James Wan había sido perfectamente escenificada. Su empresa de distribución, bajo un nombre subsidiario, se había puesto en contacto con el equipo de desarrollo del ERIS en Asia Pacífico con una propuesta de licencia que parecía exactamente el tipo de oportunidad regional de vía rápida que Beverly había estado buscando para sus cifras del tercer trimestre. Buenos márgenes, infraestructura establecida, un contrato de aspecto limpio que el equipo de Beverly revisó en 72 horas porque ella había presionado para que fuera rápido. Estaba en la habitación de invitados cuando me envió un mensaje: acabo de cerrar un gran acuerdo en Asia. El tercer trimestre va a ser masivo. No me esperes despierto. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio al otro lado de la habitación. Las palabras de Ethan me volvieron a la mente: activará esta cláusula sin darse cuenta. Tenía 3 condiciones de incumplimiento distintas, todas activadas simultáneamente por una sola firma. El análisis de Ethan había sido exacto. El error de la licencia no fue negligencia por parte de Beverly. Fue velocidad. Se movía rápido, recortaba en las revisiones y confiaba en que sus instintos eran más agudos que la letra pequeña. No lo eran. Abrí mi portátil seguro y escribí una sola línea a Raymond: la fase 2 está activa. Su respuesta fue inmediata: entendido. La notificación está lista. Tú decides el momento. Cerré el portátil, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana, mirando el oscuro patio trasero. El coche de Beverly estaba en el camino de entrada. Las luces del vecindario se iban apagando una por una. Pensé en esa fiesta de cumpleaños. La copa de champán, el guiño. La risa educada de Douglas Meret. No pagará nuestras facturas, pero oye, le dejaremos soñar. Terminé mi agua, enjuagué el vaso y me fui a la cama. Las notificaciones podían esperar hasta la mañana. Beverly volvió de Ginebra un jueves por la noche con una maleta de mano y ese brillo particular que los viajes caros dan a las personas que creen habérselo ganado. Dejó su maleta en la entrada, me dio un beso en la mejilla y pasó 45 minutos al teléfono con su asistente antes de sentarse a cenar. Hice pasta. Comió la mitad y habló de Ginebra todo el tiempo. Quién había presentado, quién había sido impresionante, cómo se veía el lugar por la noche. Mencionó a Douglas Meret 2 veces y a Kathleen Park 3. No me preguntó por mi semana. Le rellené el vaso de agua, escuché y dije las cosas correctas en los intervalos adecuados. Lo que no mencioné fue que, ese mismo día, Raymond había confirmado que Ardhanville Partners estaba ahora en negociación formal con Parallax Capital. La estructura se mantenía. La identidad del comprador estaba limpia,
y Ethan acababa de entregar un segundo análisis. Este se centraba en los patrones de comunicación interna en Leris. Específicamente, la velocidad con la que la división de Beverly aprobaba los contratos de proveedores. Rápido, siempre rápido. La velocidad era su marca, su firma, su identidad competitiva. Necesito que entiendas algo, me había dicho Ethan en nuestra última reunión, extendiendo sus notas sobre la mesa del diner. Ella no lee contratos. Lee resúmenes. Su asistente señala los términos comerciales, precio, plazo, territorio, y Beverly toma la decisión en menos de 20 minutos si las cifras parecen correctas. La revisión legal es una formalidad. La trata como un badén. Así que el contrato de James. Dije. Llegará exactamente como a ella le gusta que lleguen, dijo Ethan. Resumen limpio, buenos números, una oportunidad regional que encaja en su narrativa del tercer trimestre. Firmará en menos de una semana después de recibirlo. Se equivocó por 2 días. Firmó en 5. Me enteré por James un sábado por la mañana. Envió un único mensaje, hecho. Tu turno. Esa tarde, Beverly estaba de un humor espectacular. Se sirvió una copa de vino a las 2 de la tarde, puso música en la cocina y me dijo que su iniciativa de expansión en Asia iba a definir su evaluación de desempeño del tercer trimestre. Hablaba de un ascenso, no especulando, sino afirmando. Dijo que Douglas casi se lo había confirmado en una cena en Ginebra. Las cosas realmente se están moviendo, dijo, haciendo girar su copa. Eso parece, dije. Estaba en el mostrador de la cocina revisando el correo. Uno de los sobres era un extracto de la cuenta de corretaje que había descubierto hacía 3 meses. La que estaba solo a nombre de Beverly, la que nuestro auditor financiero había rastreado a través de 4 años de discretas redirecciones desde nuestras cuentas de inversión conjuntas. $41.000 movidos en incrementos lo suficientemente pequeños como para evitar activar una revisión. Puse el extracto en una carpeta que guardaba bajo llave en el cajón de mi escritorio. Mi abogada, Nora Vale, había recibido copia de la documentación de los últimos 3 meses. Había conocido a Nora a través de una recomendación de derecho corporativo 8 meses antes. Antes de que todo esto comenzara, cuando simplemente estaba reestructurando los acuerdos de capital de Chains Inc. Tenía 41 años, era precisa, con una especie de compostura seca que hacía que el abogado contrario se sintiera visiblemente incómodo. No levantaba la voz. No lo necesitaba. Construía argumentos como los ingenieros construyen estructuras de carga. Cada elemento en su lugar correcto, nada decorativo. Cuando le expuse el panorama completo hace 2 meses, había escuchado sin sorpresa y dijo: «Has sido minucioso». Tuve tiempo, dije. Solo la redirección financiera es motivo suficiente, dijo. Pero combinado con el contexto de la adquisición y la documentación de los bienes conyugales, estás construyendo algo que será muy difícil de rebatir. Beverly había solicitado el divorcio hacía 3 semanas. Esa parte todavía sorprendía a la gente cuando se lo contaba, que ella había sido la que había dado el paso. Llegó a casa un martes por la noche y anunció, con la calma de alguien que lo había ensayado, que sentía que habían crecido en direcciones diferentes y que pensaba que era hora de formalizar lo que ya se había vuelto obvio. Ya había contratado a un abogado. Me entregó una tarjeta. La tomé, la miré y dije que me pondría en contacto con mi representación. Pareció ligeramente sorprendida de que no discutiera. Creo que esperaba lágrimas o ira o, como mínimo, una larga conversación. Se había preparado para ganar. En cambio, puse la tarjeta en el mostrador, me serví un vaso de agua y le pregunté si quería cenar. Lo que ella no sabía, lo que su abogado no sabía, era que había presentado la demanda en medio de una adquisición corporativa en la que su principal activo, su carrera, su capital, su identidad profesional, estaba a punto de ser reestructurado fundamentalmente. Su abogado estaba preparando un caso de divorcio estándar de altos ingresos. Nora estaba preparando algo completamente diferente. El momento, como le gustaba decir a Raymond, lo era todo. La primera señal llegó un lunes. Beverly entró en la cocina esa mañana con el teléfono en una mano y la expresión de alguien que acaba de leer un correo electrónico que no tiene sentido. Se sirvió café,
Leyó la pantalla de nuevo y dejó el teléfono boca abajo en el mostrador con un poco más de fuerza de la necesaria. ¿Todo bien? Pregunté desde detrás de mi portátil. Cosas internas, dijo. Nada importante. Se fue a la oficina 20 minutos después. Esperé hasta oír su coche salir del camino de entrada, luego abrí mi portátil seguro y saqué el panel de notificaciones que el equipo de Raymond había construido. Una vista limpia y en tiempo real de los eventos de activación legal a medida que se propagaban por la estructura corporativa del ERIS. Se habían enviado 3 notificaciones de incumplimiento. 2 habían sido reconocidas formalmente por el asesor legal general del ERIS. La tercera estaba pendiente de una solicitud de revisión a nivel de la Junta por parte del socio de licencias europeo. La cascada se movía exactamente como Ethan la había trazado. Para el miércoles de esa semana, Beverly llegó a casa distraída. Cenó sin comentar la comida, revisó su teléfono 4 veces durante la cena y contestó una llamada en la mesa que atendió en el porche trasero. Podía oír fragmentos a través de la puerta de cristal, su voz elevándose ligeramente, luego bajando, luego el tono plano y controlado que usaba cuando estaba enfadada y lo contenía. Volvió a entrar y dijo que su directora de marketing estaba lidiando con algo complicado. ¿Algo que puedas resolver? Pregunté. No esta noche, dijo. Y lo dijo de la manera en que la gente dice las cosas cuando quieren decir, nunca. El jueves trajo el memorando conjunto, una comunicación a nivel de la Junta que citaba preocupaciones materiales de cumplimiento y anunciaba una congelación temporal de nuevos contratos con proveedores a la espera de una revisión legal. Beverly me llamó desde la oficina al mediodía, con la voz tensa. Alguien se está moviendo en nuestra contra, dijo. Puedo sentirlo. Esto no es aleatorio. El momento es demasiado preciso. Los puntos de presión son demasiado específicos. Alguien conoce nuestra estructura interna. Podría ser un competidor, ofrecí. Los competidores no saben qué cláusulas activar, espetó. Esto es quirúrgico. Quienquiera que sea, tenía información interna. Hice un sonido de simpatía y le dije que me mantuviera informado. Esa noche, se sentó frente a mí en la mesa del comedor y dijo. Por primera vez en nuestro matrimonio, tengo miedo, Paul. No sé quién está detrás de esto. La miré. 19 años de matrimonio, la fiesta de cumpleaños, la copa de champán, el guiño. ¿Lo resolverás?, dije. Siempre lo haces. Ella asintió, tranquilizada, y volvió a su teléfono. Lo que no sabía era que Don Aramman me había llamado 2 días antes. Don, su mentor de confianza en la sala de juntas, el hombre que había defendido su carrera durante una década, se había puesto en contacto a través de un intermediario con un único mensaje: quiero que sepas que estoy al tanto de lo que está sucediendo. No me interpondré en el camino. Don había conocido al socio de mi padre, había seguido mi carrera desde una distancia prudente, había entendido desde el momento en que Beverly nos presentó hace 6 años en un evento de la empresa exactamente lo que se estaba construyendo a ambos lados de ese matrimonio. Se había mantenido neutral mientras la situación fuera manejable. Ahora que la situación había cambiado, había elegido su bando. La carrera de Beverly le había dado un mentor. Mi paciencia me había dado uno a mí también. La semana terminó con el director financiero del ERIS solicitando una revisión financiera de emergencia. Beverly lo describió durante la cena del viernes como una reacción exagerada a problemas de cumplimiento de rutina. Lo dijo con convicción. Asentí y le pasé el pan. Detrás de la puerta de la habitación de invitados esa noche, el mensaje de Raymond estaba esperando. Parallax ha aceptado los términos preliminares. Ventana de cierre de 6 semanas. Lo leí 2 veces, apagué la lámpara y dormí mejor que en meses. Beverly contrató a un investigador privado en la 3ª semana de octubre. Me enteré por Nora, que había estado monitoreando ciertos archivos legales como precaución y había detectado una consulta presentada a una firma de investigadores privados con licencia en Nashville en nombre de Beverly. El alcance de la investigación, basado en la documentación de admisión que el contacto de Nora había obtenido, se centraba en mis actividades comerciales, específicamente si Chain Sync tenía intereses financieros no revelados que pudieran afectar el cálculo de los bienes del divorcio. No estaba preocupado. Estaba casi impresionado.
El investigador, un detective retirado de la policía de Nashville llamado Gary Hallis, pasó 8 días en la tarea. Revisó los archivos públicos de ChainSync, asistió a 2 eventos en los que yo estaba programado para hablar, fotografió el edificio de mi oficina desde un estacionamiento al otro lado de la calle, y en un momento dado, me siguió a una reunión para almorzar con Víctor Crane en Brentwood. Víctor había detectado la vigilancia de inmediato. No había dicho nada, terminó su comida y me envió un mensaje de texto desde el estacionamiento después. Tienes una sombra. Camry gris, 2 filas más atrás. No es muy bueno en esto. Le di las gracias y se lo conté a Raymond. Raymond se había reído. La risa seca y controlada de un hombre que encontraba los planes incompletos de otras personas genuinamente divertidos. Contrató a alguien para encontrar algo que no tiene el nombre de su marido. Dijo. No tendrá el nombre de su marido. Hallis entregó su informe al abogado de Beverly 10 días después. Su conclusión: Paul Braftoft operaba una empresa de software legítima con sólidos ingresos recurrentes y sin intereses offshore identificados ni activos no revelados. Perfil estándar de fundador exitoso, nada procesable. Beverly me llamó después de leerlo. Podía oír la frustración específica de alguien que esperaba una respuesta diferente. A tu negocio le va bien, dijo. No era un cumplido. Era una recalibración. Llevo un tiempo diciendo eso, le dije. Se quedó en silencio por un momento. Entonces, el proceso de divorcio va a llevar más tiempo de lo que pensaba. Tómate todo el tiempo que necesites, dije. Lo que Nora me había dicho esa misma semana era que el acuerdo prenupcial que Beverly había firmado antes de nuestra boda, el que había aceptado con un gesto de la mano y un comentario sobre cómo los abogados complicaban todo, contenía una cláusula de mala conducta financiera. Las cuentas personales no reveladas financiadas con bienes conjuntos redirigidos calificaban como mala conducta financiera. Nora tenía 3 años de transferencias documentadas y 4 meses de extractos de corretaje. El abogado de Beverly había encontrado el acuerdo prenupcial. El abogado de Beverly se había quedado en silencio. La semana antes del cierre de Ardanville, conduje a Vermont para ver a Raymond una última vez. Nos sentamos en su porche con café y el frío de octubre y repasamos juntos la secuencia final, la mecánica del cierre, la estructura de integración, las notificaciones a la junta. La mañana específica en la que Beverly entraría en el edificio de su oficina sin saber todavía que la empresa para la que trabajaba tenía un nuevo propietario. ¿Has pensado en lo que vas a decir cuando se dé cuenta?, preguntó Raymond. No voy a decir mucho, le dije. Ese ha sido todo el punto. Raymond asintió. A tu padre le habría gustado esto, dijo. Fue lo único personal que dijo en toda la tarde. En el camino de regreso a Burlington, llamé a Ryan. Estaba entre clases, almorzando en el centro de estudiantes, y contestó al segundo tono. Hola, papá. ¿Qué pasa? Solo para saber cómo estás, dije. ¿Cómo te tratan los parciales? Sobreviviendo, dijo. Apenas. Una pausa. ¿Está todo bien? Suenas no sé. Asentado. Sí, dije. Creo que lo estoy. Mamá me llamó la semana pasada, dijo. Dijo que el divorcio se estaba complicando. ¿Lo está?, dije, honestamente. Dijo que era por tus asuntos de negocios. Elegí mis siguientes palabras con cuidado. Ryan, en las próximas semanas, algunas cosas se van a aclarar. No te voy a pedir que tomes partido, pero necesito que confíes en que he manejado todo de la manera en que debía ser manejado. Una pausa. Más larga de lo que esperaba. Siempre he confiado en eso, papá. Conduje el resto del camino hasta Burlington sin la radio puesta. La sala de juntas estaba en el piso 41 de la sede del Eris en Nashville. Ventanales del suelo al techo, una larga mesa de roble oscuro, el tipo de sala diseñada para comunicar autoridad a quienquiera que se sentara en ella. Beverly entró a las 9:22, 8 minutos después de la hora programada para la reunión. Sabía la hora porque Raymond tenía a alguien en el vestíbulo con una línea de visión a los ascensores. Yo ya estaba sentado en el extremo de la mesa cuando ella entró. No me vio de inmediato.
Estaba escaneando la sala, las caras desconocidas, la ausencia de la posición habitual de su director financiero en la cabecera, los dos representantes de recursos humanos de pie contra la pared como centinelas. Sus ojos pasaron por el equipo legal de Ardanville, por los dos miembros de la junta que reconoció pero que no le sostenían la mirada, y se posaron por medio segundo en Donovan, que miraba su bloc de notas legal y no levantó la vista. Entonces me vio. Observé la secuencia suceder en su rostro. Primero, confusión, su cerebro haciendo una comprobación. ¿Por qué está Paul aquí? Luego, el comienzo de una explicación formándose, algo racional, algo que todavía tenía sentido dentro del mundo que ella entendía. Luego, la explicación fallando. Luego, algo completamente diferente. No me levanté. No sonreí. Abrí la carpeta frente a mí y le dije a la sala. Empecemos. Tenemos mucho terreno que cubrir. La voz de Beverly salió controlada, lo que me dijo que estaba esforzándose más de lo que parecía. Paul, ¿qué es esto? Una reunión de transición, dije. A partir de esta mañana, Ardanville Partners posee una participación mayoritaria en Leris Beauty Group a través de la adquisición de su matriz, Parallax Capital. Yo soy el director de Ardanville. El director financiero, sentado a 2 sillas de Beverly, cerró los ojos brevemente. Eso no es, empezó Beverly. Se detuvo. No puedes simplemente, se detuvo de nuevo. La miré fijamente. La documentación está frente a ti. El equipo legal explicará la estructura de transición en detalle. Tu puesto permanece intacto hasta el 4º trimestre, con una revisión de desempeño al comienzo del nuevo ciclo. Construiste esto para vengarte de mí, dijo. Su voz había bajado, no a un susurro, sino al registro que la gente usa cuando quiere que la sala finja que no ha oído algo. Le sostuve la mirada. Construí esto porque sé cómo construir cosas, Beverly. Eso es lo que he estado haciendo todo el tiempo que tú le decías a la gente que no podía pagar las facturas. La sala quedó en silencio, de esa manera en que las salas se quedan en silencio cuando todo el mundo ha dejado de respirar al mismo tiempo. Beverly se sentó, no porque decidiera hacerlo, sino porque sus piernas tomaron la decisión por ella. Donovan, para su crédito, mantuvo los ojos en su bloc de notas. Me giré hacia el equipo legal de Ardanville. Empecemos con el cronograma de integración. Y lo hicimos. El sobre estaba en el escritorio de Beverly cuando regresó de la sala de juntas. De color crema, papel grueso. Su nombre escrito en letras de imprenta limpias. Sin título, solo su nombre. El logo en relieve en la esquina superior izquierda pertenecía a Ardanville Partners. Me dijo más tarde, a través de su abogado, que se había quedado en la puerta de su propia oficina durante casi un minuto completo antes de poder atreverse a cogerlo. Yo no estaba allí para esa parte. Me enteré de segunda mano. De la manera en que te enteras de las cosas que suceden al otro lado de un muro que construiste. ¿Qué había dentro? Una carta formal de reasignación. Un anexo de acuerdo de confidencialidad, estándar en las transiciones de propiedad. Y una nota adhesiva amarilla con mi letra y 4 palabras, ya no tan pequeña. La reasignación la trasladaba de vicepresidenta senior de desarrollo de producto global a asesora estratégica para los mercados de América del Norte. Mismo salario hasta fin de año, línea de reporte directo al nuevo director de tecnología, un puesto que yo ocuparía durante el periodo de transición. Su abogado llamó a Nora en menos de 2 horas. La conversación, según el relato de Nora, fue ruidosa por un lado y muy tranquila por el otro. Los procedimientos de divorcio cambiaron esa misma semana. El equipo legal de Beverly finalmente había leído por completo el acuerdo prenupcial, y lo que habían encontrado en la sección 14 aparentemente había requerido una larga conversación interna antes de que alguien estuviera dispuesto a discutirlo directamente con Beverly. La cláusula de mala conducta financiera era inequívoca. 3 años de redirección de activos documentada a una cuenta personal calificaban limpiamente bajo su redacción. Nora me dijo que el abogado de Beverly había solicitado una conferencia de conciliación en lugar de continuar litigando una fase de descubrimiento. Eso es lo que hace la gente, dijo Nora, cuando se dan cuenta de que las cuentas han dejado de salirles. Nos reunimos en una sala de conferencias un miércoles por la tarde. Beverly, su abogado, yo, Nora.
Beverly estaba serena, de la manera particular de alguien que ha aceptado un resultado por el que todavía está furiosa. Se sentó erguida, con las manos cruzadas, y miró la mesa en lugar de a mí durante la mayor parte del tiempo. En un momento dado, su abogado planteó la cuestión de la adquisición de Ardanville, si la estructura corporativa constituía un bien conyugal sujeto a división. Nora dejó que la pregunta terminara, luego abrió una carpeta. La estructura de capitalización de Chainsink, explicó, era anterior a cualquiera de los fondos conjuntos redirigidos por 4 años. El vehículo de Ardanville se había financiado íntegramente a través de los ingresos operativos de Chainsink y una cuenta de inversión personal que se había mantenido por separado y se había revelado en su totalidad en el anexo financiero del acuerdo prenupcial original. No había nada que dividir. Beverly levantó la vista y me miró directamente por primera vez en toda la tarde. Le sostuve la mirada y no dije nada. Su abogado pidió un breve receso. Llegamos a un acuerdo 3 semanas después. Beverly se quedó con la casa. La quería, y yo no tenía interés en pelear por bienes inmuebles. Recibió una estructura justa de pensión compensatoria durante 3 años. La cuenta personal que había construido en silencio fue tratada como un bien conyugal bajo la cláusula de mala conducta, reincorporada al cálculo del acuerdo, y en efecto, neutralizó por completo su poder de negociación. Mantuvo su puesto en Leris hasta el final del 4º trimestre, como se prometió. Fue profesional al respecto, por lo que pude ver. Su equipo la respetaba. La transición, operativamente, fue fluida. Ryan vino a casa para Acción de Gracias ese año. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina de mi nuevo apartamento, un piso limpio y sobrio de 2 dormitorios cerca del Gulch que había amueblado exactamente con lo que necesitaba y nada más. Comimos comida para llevar de un lugar que le gustaba en la 12ª Avenue y hablamos durante 3 horas seguidas sobre Chainsink, sobre sus estudios, sobre lo que quería hacer después de graduarse, sobre los años que acababan de pasar. En un momento dado, dijo: solía pensar que simplemente la estabas dejando ganar. Lo sé, dije. Ahora lo entiendo, dijo. Nos servimos más café a ambos y no necesité añadir nada a eso. La semana después de Acción de Gracias, Nora llamó para confirmar que todos los documentos del acuerdo habían sido ejecutados. Limpio, completo, final, lo dijo como decía la mayoría de las cosas, sin ceremonia, porque el trabajo hablaba por sí mismo. Esa misma tarde, Víctor Crane me envió un mensaje: unas copas cuando estés listo. Me debes una buena botella. Respondí: tú dirás dónde. Después, me senté en mi escritorio en la oficina de Chainsink y miré por la ventana el horizonte de Nashville, volviéndose dorado al final de la tarde. Los ingresos anuales recurrentes de la compañía habían superado un hito que había dejado de permitirme predecir en voz alta hacía 2 años. 3 nuevos contratos con grandes empresas estaban en revisión final. La cartera de Ardanville estaba generando exactamente los rendimientos que el modelo había proyectado. Pensé en Beverly en esa fiesta de cumpleaños. La copa de champán, el guiño. No pagará nuestras facturas, pero oye, le dejaremos soñar. Nunca necesité su permiso para soñar. Solo necesité tiempo para construir. El evento de prensa se celebró un jueves por la mañana de diciembre en el atrio de la planta baja de la sede de Leris en Nashville. Un espacio limpio y moderno que el equipo de comunicaciones había decorado con iluminación suave y materiales de marca de buen gusto. Unas 60 personas, miembros de la junta, jefes de departamento, un puñado de prensa especializada, algunos inversores que habían estado discretamente conectados a la transición. Nora estaba allí. Se quedó cerca del fondo con un blazer de color carbón, café en mano, observando con la atención tranquila de alguien que entendía todo lo que había llevado a ese momento. Habíamos cruzado una línea profesional en los últimos 2 meses. Nada dramático, nada apresurado. 2 cenas. Una larga conversación en un bar en la azotea del Gulch donde me contó sobre su propio divorcio hacía 4 años. Y yo había escuchado de la misma manera que ella me había escuchado a mí. Algo honesto y sin prisas había echado raíces, y decidí dejarlo crecer a su propio ritmo. Beverly también estaba presente. Se quedó con su equipo cerca del lado izquierdo de la sala, serena y profesional. Habíamos sido cordiales durante toda la transición, más que cordiales, de hecho. No hubo drama en la oficina,
ninguna exhibición pública de lo que fuera que la realidad privada hubiera sido. Era buena en su trabajo y siguió haciéndolo, y yo respetaba eso. El presidente de la Junta abrió las intervenciones formales y guió a la sala a través del cronograma de la transición. Cuando me presentó como el director de Ardanville Partners y el nuevo presidente ejecutivo de la entidad matriz, me acerqué al podio y dije lo que había que decir, limpio, breve, centrado en el futuro de la empresa y en el trabajo del equipo. No miré a Beverly en ningún momento. Después, en el pasillo fuera del atrio, una periodista de un diario de negocios de Nashville me interceptó para un comentario. Hizo las preguntas estándar, estrategia, visión, que me había atraído de esta adquisición en particular. Le di las respuestas estándar porque la respuesta real no era para ella. Alguien más, un miembro de la Junta cuyo nombre no usaré, se inclinó mientras la periodista se alejaba y dijo en voz baja, con una leve sonrisa. ¿Algo de esto fue personal? Me abotoné la chaqueta y lo pensé honestamente por un momento. Empezó siendo algo personal, dije. Se convirtió en un negocio. Así es como suelen ir los mejores. Se rió y siguió su camino. Ryan llamó esa noche desde Vanderbilt, después de haber visto la cobertura de la prensa especializada. Papá, dijo, está en todas las noticias de negocios. Lo sé, dije. ¿Cómo te sientes? Estaba de pie junto a la ventana de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad de la misma manera que las había mirado desde la ventanilla de un coche hacía 2 años, la noche de la fiesta de cumpleaños de Beverly, cuando todo estaba mal y yo sabía exactamente lo que tenía que hacer al respecto. Me siento como yo mismo, dije. Probablemente por primera vez en mucho tiempo. Ryan guardó silencio por un momento. Bien. Eso es lo que quería oír. Hablamos durante otros 40 minutos sobre su calendario de exámenes finales, sobre si quería hacer unas prácticas de verano en Chainsing, sobre qué haríamos para Navidad. Cosas normales, cosas buenas. El tipo de conversación que tienen un padre y un hijo cuando el peso que había estado entre ellos durante años finalmente ha sido retirado. Después de colgar, me serví un vaso pequeño de bourbon, me senté en la silla junto a la ventana y dejé que el silencio se asentara. Pensé en Raymond en su porche en Vermont, con su bloc de notas en la mano, el frío de octubre a nuestro alrededor, diciendo, a tu padre le habría gustado esto. Pensé en Víctor detectando un Camry gris en un estacionamiento de Brentwood y no diciendo nada hasta que estuvimos fuera. Pensé en Ethan Bowman comiéndose un sándwich y diciendo, la ira desperdicia energía. La precisión da resultados. Pensé en la fiesta de cumpleaños, el champán, el guiño, los 40 invitados y un chiste que no lo era. Y luego lo dejé ir, porque esa parte había terminado. La empresa funcionaba. El acuerdo estaba firmado. El apartamento era mío. Mi hijo estaba orgulloso de mí de una manera que no necesitaba decir en voz alta porque podía oírlo cada vez que llamaba. Algunos hombres construyen cosas para demostrar algo. Yo había construido esto porque sabía cómo hacerlo. Porque el trabajo en sí siempre había sido razón suficiente. El objetivo simplemente se había cumplido por sí solo en el camino. Terminé el bourbon, enjuagué el vaso y me fui a la cama. Mañana había trabajo que hacer, y yo era exactamente la persona adecuada para hacerlo.